Muy buenos días, hermanos y amigos. En esta preciosa mañana vamos a dar comienzo a nuestro devocional que el Señor tiene preparado para el día de hoy, basado en la palabra de ayer miércoles. Vamos a estar orando. Gracias te damos, Señor Jesús, en este maravilloso día lleno de oportunidades para conocerte y experimentar tu rica persona. Ayúdanos a aprovechar cada momento para acercarnos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El título de este devocional es El verdadero conocimiento de Dios. Y está basado en el libro de Romanos, capítulo 10, del 1 al 4. Allí te lo envío en la foto para que puedas guiarte. Busca tu Biblia si la tienes a mano, si no, presta atención que yo voy a leértela. Vamos a leer en Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén y aleluya. Qué preciosa palabra. En la enseñanza de ayer miércoles, nuestro hermano Johnny Gómez bajó una palabra referente a la necesidad de que la iglesia y todas las personas que querían acercarse a Dios deben tener en conocer personalmente al Señor. Eso debe ser su deseo. Como acabamos de leer, el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia en Roma, diciéndoles esto. Vamos a ver el verso 1. ¿Cuál era el deseo del corazón de Pablo y su oración? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ¿para qué oraba Pablo por Israel? Para que fueran salvos, sí, hermano, así como lo lees. Para que fueran salvos por esa sangre maravillosa de Cristo derramada en la cruz y por el conocimiento pleno de Dios. En el verso 2, ¿de qué les daba testimonio Pablo? ¿De qué daba testimonio a los romanos Pablo? Dice, vamos a leer, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, él les daba testimonio, les decía con sus palabras a los romanos que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Él, no conforme a ciencia. Muy bien, ¿por qué? Dice el verso 3. Vamos a leer allí por qué. ¿Por qué no era conforme al conocimiento de Dios, conforme a ciencia? Dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, el celo que ellos tienen es un celo equivocado. Como no logran comprender que la justicia de Dios es que Cristo murió para justificar sus pecados ante Dios, tratan de agradar a Dios guardando costumbres y ritos religiosos para hacerse así justos según su propia opinión. Pero no es así, explicaba el apóstol. No es así, es conforme al conocimiento de Dios de manera íntima, personal, con experiencias personales, sino por tradiciones y ritos, como ellos lo hacían, así no era.
Entonces ellos tenían un celo, como vemos aquí, muy equivocado, un celo incorrecto. Eran celosos, pero de sus tradiciones, mas no celosos de conocer a aquel que les había salvado. En el verso 4, ¿qué leemos? Vamos a responder a esta pregunta. ¿Quién puso fin a los ritos y a las leyes? ¿Para qué puso fin a esta manera de querer agradar a Dios? Vamos a ver, vamos a dar la respuesta con el verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Aleluya. Perdón, gloria sea nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Lo voy a decir en otras palabras. Cristo concede a quienes creen en Él lo que ustedes están tratando de lograr por esfuerzo propio. Dios no nos salva de esta manera. Dios no nos salva por ritos, no nos salva por leyes. Él justifica ante Dios a todo aquel que cree en Él. Aleluya, hermanos, amados amigos que me escuchan. El apóstol recalcaba que estaba orando por este tipo de personas, por este pueblo, que su celo era muy religioso. De esto nos hablaba ayer el hermano Johnny Gómez, que bajó la palabra referente a esta necesidad que tiene la iglesia y todas las personas que quieran acercarse a Dios, ¿verdad? El Señor nos hablaba a través de este vaso sobre este tema, como acabamos de leer en el capítulo 10. El apóstol oraba porque deseaba que pudieran conocerlo de cerca, por su búsqueda personal de ese Dios maravilloso que se mostró al mundo real, lleno de toda la gracia de Dios. Un contacto personal, individual, con experiencias diarias con el Señor y no por referencias solamente o por lecturas de experiencias de otras personas o de estos antiguos de la palabra, sino que al conocer la palabra también necesitamos experimentar nosotros a este Dios que quiere que lo conozcamos. El hermano también refería en Efesios 1, 16, 17 y 18 estos versículos que nos hablan también sobre el conocimiento de Dios. Y se los voy a decir con mis propias palabras, pero puedes leerlo allí en casa, Efesios 1 del 16 al 18. Márcalo en tu Biblia. Aquí Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, reconociendo en versos anteriores que ellos tenían fe y amor, pero no cesaba, no descansaba de orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su persona, de la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que los ojos espirituales, oraba para que los ojos espirituales fueran abiertos, alumbrados, y conocer nuestra esperanza, la esperanza de todo cristiano, nuestras riquezas y nuestra herencia en Dios nuestro Señor. Aleluya, gloria sea a nuestro Señor. El Señor nos decía ayer a través del hermano que debemos estar preparados para declarar con nuestras propias experiencias nuestra esperanza para ser testigos fieles y esperanzar otros corazones que también necesitan de Dios. Esperanza y confianza ¿en qué? En que somos salvos, en que tenemos vida eterna, en que creemos en un Dios de paz, en que nos ha librado del pecado, en que nos sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad y nos trajo a su
luz admirable. Vamos a tener que testificar y necesitamos testificar a ellos de la confianza en que Él es un Dios todopoderoso y omnipotente. Esperanza en que creo en que hay un Dios que sigue actuando, que sigue moviéndose, que sigue trabajando para llevar el verdadero conocimiento de Él, de su persona, a todo aquel que lo necesite. Amén y amén. Vamos a estar orando en esta mañana. Vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú deseas realmente que te conozcamos verdaderamente, que nosotros podamos disfrutar de tu persona, que no sean experiencias de otros las que nada más podamos narrar, sino que nosotros podamos escribir nuestras propias experiencias en los corazones de las personas, que podamos hablar de ese Dios que aún trabaja en nuestras vidas, de ese Dios de paz, de ese Dios que nos ha librado del pecado, de ese Dios que ha quitado ese lecho donde estábamos yaciendo por tanto tiempo, de ese Dios que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Gracias, Señor. Gracias porque tú anhelas que te conozcamos de una manera personal. Ayúdanos, Señor. Bendice esta palabra. Abre e ilumina los ojos espirituales a todo aquel que cree, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente en esta mañana y te invito para que el día de mañana puedas seguirnos en estos devocionales para edificación de tu vida espiritual. Amén y amén.